En el silencio caótico del hospital improvisado, una respiración contenida demasiado tiempo parecía resonar entre las paredes derrumbándose. Era 1941 en Grecia, un verano donde el calor pesaba mucho sobre la piel y las sombras acechaban en las esquinas de la habitación, cada una un testigo silencioso del sufrimiento dentro. El aire contenía un tinte metálico, un recordatorio tanto de sangre como de miedo, que se aferraba a todo. 4 cirujanos estaban apiñados alrededor de una mesa, sus manos temblando ligeramente, mientras se preparaban para la próxima ola de heridos. Los sonidos de artillería distante se suavizaban como si el mundo afuera se hubiera difuminado, dejando solo el pulso urgente de su respiración. Cada inhalación superficial llevaba consigo el peso de vidas pendiendo de un hilo. El reloj en la pared hacía tic-tac constantemente, marcando los minutos que pasaban en un recordatorio cruel del tiempo perdido. Habían estado operando por horas, la luz desvaneciéndose de las ventanas mientras se acercaba el crepúsculo, pero la adrenalina corriendo por sus venas los impulsaba a continuar. Un soldado fue rodado en una camilla, su rostro una máscara de dolor y shock. La habitación quedó inmóvil, como si el aire mismo se hubiera espesado de tensión. El cirujano principal, su ceño fruncido en concentración, se concentró en la tarea por delante. Sintió el metal frío del bisturí en su mano, su peso un pequeño consuelo en medio del caos. Miró brevemente el uniforme empapado de sangre del soldado, el volumen puro de rojo contra la tela pálida haciendo difícil respirar. «Preparen los instrumentos», ordenó, su voz firme pero entrelazada con agotamiento. Los asistentes se movían como un mecanismo de relojería, sus manos moviéndose en precisión practicada, pero en sus ojos había un destello inconfundible de miedo. Cada herramienta era un salvavidas, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Afuera, el débil retumbar de explosiones distantes puntuaba la quietud. Era un recordatorio de la realidad que yacía más allá de estas paredes. El corazón del cirujano se aceleró mientras recordaba la última vez que había operado bajo tales condiciones. Los rostros de los heridos lo perseguían, sus expresiones grabadas en su memoria. Sacudió la cabeza, tratando de disipar los pensamientos invasores. Concentrarse. Tenía que concentrarse. Mientras comenzaba el procedimiento, notó un cambio sutil en la habitación. La atmósfera se espesó, una tensión palpable asentándose sobre ellos como una niebla pesada. Los otros cirujanos intercambiaron miradas rápidas, sus expresiones reflejando una comprensión compartida de lo que estaba en juego. Las manos del cirujano principal estaban firmes, pero podía sentir el sudor acumulándose en la nuca, la presión construyéndose con cada momento que pasaba. Los minutos se estiraron en horas y los soldados comenzaron a llegar en tropel. Cada uno traía una nueva ola de angustia, sus voces mezclándose en un coro de dolor. El cirujano sintió su resolución vacilar, el peso de su sufrimiento presionando pesadamente sobre su pecho. Luchó contra la duda invasora que amenazaba con engullirlo. ¿Lo lograrían? ¿Podría salvarlos a todos? La habitación era un borrón de movimiento y sonido, pero un silencio inquietante se asentó dentro de él. El eco de un grito, el tintineo metálico de instrumentos, los murmullos suaves de ansiedad, todo se fundió en una sensación singular y abrumadora. Mientras cosía la última herida, levantó la vista brevemente, cruzando miradas con un asistente. Hubo un momento compartido de reconocimiento, un reconocimiento tácito de la fragilidad de la vida ante ellos. De repente, las pesadas puertas de madera se abrieron de golpe, y un grupo de médicos entró corriendo, uniformes manchados con el polvo de la batalla. La vista fue desconcertante, una oleada de confusión e incredulidad barriendo la habitación. El corazón del cirujano principal se aceleró mientras reconocía la insignia en sus uniformes. Médicos enemigos. Un momento de vacilación lo agarró, sus instintos gritando para rechazar su presencia. Sin embargo, los gritos urgentes de otro soldado rompieron a través de la tensión, exigiendo acción. Los médicos enemigos se movían con una urgencia feroz, sus ojos escaneando la habitación, evaluando la situación.
El cirujano principal sintió una oleada de frustración mezclada con un inesperado sentido de alivio. Aquí había más manos, más mentes dispuestas a luchar contra la marea de muerte que amenazaba con abrumarlos a todos. Sintió un destello de esperanza, pero fue rápidamente tragado por el peso de la incertidumbre. A pesar de la tensión, una comprensión tácita se desarrolló entre los médicos. Comenzaron a trabajar lado a lado, sus manos moviéndose en un ritmo sincronizado. El aire estaba cargado con una energía eléctrica y por primera vez ese día, el cirujano principal sintió una pequeña chispa de camaradería mientras unían fuerzas. A medida que pasaban los minutos, la habitación se transformó de un campo de batalla caótico en un lugar de enfoque colectivo. El silencio era palpable, lleno con el sonido de respiración constante y el ocasional susurro de instrucciones. Las manos de cada médico temblaban, no por miedo, sino por el peso de su responsabilidad compartida. Las apuestas nunca se habían sentido más altas, y cada movimiento era deliberado y medido, como si el acto mismo de salvar una vida exigiera devoción completa. El tiempo se deslizó, cada segundo arrastrando consigo la carga de esperanza y desesperación. El cirujano principal se sentía como si estuviera moviéndose a través de melaza, cada tarea estirándose más que la anterior. Miró el reloj de nuevo, las manecillas pareciendo burlarse de él con su marcha lenta e implacable. Podía oír el retumbar distante de artillería afuera, un recordatorio de que el mundo aún estaba en guerra, que el caos aguardaba más allá de la seguridad de estas paredes. Los médicos enemigos intercambiaron miradas, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y miedo. Todos estaban en esto juntos, unidos por una angustia colectiva que trascendía la lealtad. El cirujano principal sintió el silencio crecer más profundo, una comprensión compartida permaneciendo en el aire. Lo que importaba ahora no era el uniforme que vestían, sino las vidas que estaban luchando por salvar. Con cada herida tratada, la tensión en la habitación comenzó a cambiar, evolucionando del miedo a un frágil sentido de unidad. La respiración de un soldado se entrecortó mientras recuperaba la conciencia, sus ojos abriéndose de incredulidad mientras asimilaba la escena a su alrededor. Cirujanos de lados opuestos trabajando juntos, los límites de la guerra difuminándose frente a la humanidad compartida. Mientras avanzaba la noche, el débil sonido de proyectiles explotando en la distancia se convirtió en una canción de cuna de algún tipo, un recordatorio del mundo más allá de su santuario. Los médicos trabajaban incansablemente, manos moviéndose con una precisión nacida de la desesperación. El cirujano principal sintió un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que quizás los hilos de humanidad pudieran tejerse a través del tejido del conflicto, uniéndolos incluso en los momentos más oscuros. Con cada vida salvada, el peso de la desesperación disminuía ligeramente, pero el viaje estaba lejos de terminar. La incertidumbre de lo que vendría persistía en el aire como una niebla pesada. Se habían unido en este momento terrible, pero el mundo afuera seguía siendo un campo de batalla, y las sombras de la guerra no se desvanecerían fácilmente. Cuando el amanecer comenzó a romper, proyectando una luz pálida sobre los rostros exhaustos en la habitación, el cirujano principal respiró profundamente. Cerró los ojos por un momento fugaz, aterrizándose en la resolución silenciosa que se había formado en el caos. Era un momento frágil, uno que llevaba el peso de promesas tácitas, la promesa de recordar la humanidad que había brillado en las circunstancias más inesperadas. El soldado yacía en la mesa, su pecho subiendo y bajando en jadeos desiguales, cada respiración una lucha contra el dolor que irradiaba a través de su cuerpo. El cirujano principal se inclinó más cerca, sus ojos estrechándose mientras evaluaba el daño. El aire estaba espeso de antiséptico y miedo, una mezcla embriagadora que hacía difícil pensar con claridad. Una gota de sudor goteó por su sien, mezclándose con la mugre en su frente, pero la limpió con el dorso de su mano. No había tiempo para debilidad. Mientras los asistentes reunían los instrumentos, el cirujano podía sentir el peso del momento presionando sobre él. A pesar de la cacofonía de guerra rugiendo afuera,
Un profundo silencio envolvía la sala de operaciones, roto solo por el agudo tintineo de herramientas metálicas y la inhalación rápida y silenciosa del soldado en la mesa. Las manos del cirujano principal, firmes pero temblorosas, flotaban sobre el abdomen del paciente, donde una herida irregular se abría como una boca jadeando por aire. «Bisturí», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. El instrumento fue entregado con un ligero temblor, los nervios del asistente palpables. El cirujano respiró profundamente, estabilizándose para la tarea en cuestión. Presionó la cuchilla contra la piel del soldado, el borde afilado cortando a través de capas, con una precisión nacida de la necesidad. El cuerpo del soldado se tensó, un grito silencioso grabado en su rostro, pero ningún sonido emergió. Solo el pesado silencio de la desesperación. Los minutos se sentían como horas mientras el cirujano trabajaba, su enfoque inquebrantable a pesar del caos afuera. Las explosiones distantes se habían convertido en un ritmo inquietante, cada detonación un recordatorio de la fragilidad de la vida. Con cada puntada que colocaba, sentía la carga de responsabilidad pesando más sobre sus hombros. Este no era solo un soldado, era un hombre con una familia, esperanzas y sueños, y las manos del cirujano eran la única barrera entre la vida y la muerte. El reloj hacía tic-tac implacablemente, cada segundo un repique fuerte en la quietud. Afuera, el sol se hundía bajo en el cielo, proyectando largas sombras que se arrastraban por el suelo. El ceño del cirujano se frunció más profundamente mientras trabajaba, gotas de sudor formándose en su frente, nublando su visión. Podía sentir la fatiga arañando los bordes de su mente, amenazando con jalarlo bajo. Pero la respiración del soldado, laboriosa y dolorida, lo mantenía anclado en el momento. De repente, la puerta se abrió de golpe con un estruendo, sacudiendo a todos de su trance concentrado. Entraron dos médicos, sus uniformes inconfundiblemente diferentes. El corazón del cirujano principal se aceleró, una oleada de confusión e incredulidad corriendo a través de él. Los médicos eran de una facción enemiga, su presencia una contradicción impactante en este santuario improvisado. Por un breve momento, el tiempo se detuvo. Los recién llegados miraron alrededor de la habitación, sus ojos muy abiertos, absorbiendo la escena ante ellos. El cirujano principal cruzó miradas con uno de ellos, una mujer, su expresión una mezcla de determinación y preocupación. El silencio se volvió pesado, un muro invisible formándose entre los médicos enemigos y el equipo quirúrgico. El aire crepitó de tensión, la quietud palpable mientras los cirujanos intercambiaban miradas, sus manos pausando momentáneamente en su trabajo. ¿Qué significaba esto? ¿Podrían confiar en estos médicos? El soldado en la mesa gimió, un recordatorio de que no había tiempo que perder. «Ayuden», finalmente dijo el cirujano principal, su voz rompiendo el silencio, una mezcla de desesperación y aceptación renuente. Hizo un gesto hacia el soldado, su mirada penetrando a través de la incertidumbre. Los médicos enemigos dieron un paso adelante, sus movimientos cautelosos pero decididos. Con un asentimiento, se unieron sin problemas a los esfuerzos, sus manos sorprendentemente hábiles mientras comenzaban a asistir. El cirujano principal sintió una extraña mezcla de gratitud y cautela mientras trabajaban lado a lado. Sus manos se movían con una precisión rítmica, un testimonio de su entrenamiento, mientras reunían instrumentos y se preparaban para lo que les esperaba. El reloj seguía marcando el paso del tiempo con un latido implacable. Mientras los nuevos médicos se hacían cargo de algunas de las tareas, el cirujano principal se encontró observándolos de cerca, evaluando cada uno de sus movimientos. Sus rostros estaban tensos de concentración, y por un momento, el objetivo compartido de salvar una vida trascendió las líneas trazadas por la guerra. Sintió un cambio en la atmósfera, un vínculo frágil formándose en medio del caos. Con cada momento que pasaba, la respiración del soldado se volvía más errática, cada jadeo un testimonio de la urgencia de su situación. El corazón del cirujano principal se aceleró mientras sentía el peso de 1000 decisiones presionando sobre él. No podía permitirse la vacilación.
Los médicos enemigos trabajaban incansablemente, sus manos moviéndose como un mecanismo de relojería, cosiendo y vendando con una intensidad nacida de la necesidad. Los minutos se convirtieron en una eternidad, el silencio solo roto por el sonido de respiración y el ocasional comando susurrado entre el grupo. El pecho del soldado subía y bajaba, un ritmo constante que parecía hacer eco del latido colectivo de la habitación. Afuera, los sonidos distantes de batalla continuaban, un recordatorio inquietante del mundo más allá. Cuando se colocó la puntada final, el cirujano principal exhaló lentamente, una respiración que no sabía que estaba conteniendo escapando de sus labios. Retrocedieron, examinando su trabajo, la habitación llena de una quietud incómoda. El soldado aún yacía allí, el color regresando a sus mejillas, pero la batalla por su vida estaba lejos de terminar. El cirujano principal captó el ojo de la médica mujer de nuevo, un momento fugaz de comprensión pasando entre ellos. Habían compartido esta lucha silenciosa, sus manos unidas de una manera que trascendía sus roles como enemigos. En esa pequeña habitación, tenuemente iluminada, bajo el peso de un cielo pesado, la humanidad había encontrado una manera de alcanzar a través de la división. Mientras los médicos se preparaban para irse, el cirujano principal sintió una oleada de emoción brotando dentro de él. La guerra podría continuar rugiendo afuera, pero en ese momento habían desafiado su agarre, aunque solo fuera por un latido. El silencio permanecía, cada persona perdida en sus pensamientos. Una mezcla de alivio, incredulidad y el reconocimiento inquietante de lo que significaba ser humano frente a una presión inimaginable. Afuera, el sol se hundió bajo el horizonte, dejando un resplandor suave a su paso. El mundo continuaba girando, pero en ese hospital improvisado, un hilo frágil de esperanza comenzó a tejerse en el tejido de la desesperación. Mientras permanecían juntos, la tensión comenzó lentamente a aliviarse, reemplazada por un reconocimiento compartido de su humanidad compartida. La camilla rodó hasta detenerse, y los gemidos doloridos del soldado llenaron la habitación, mezclándose con el zumbido bajo de las luces sobre ellos. Las manos del cirujano principal temblaron muy ligeramente mientras se inclinaba más cerca, estudiando el rostro del joven, buscando un destello de conciencia detrás de los ojos vidriosos. El soldado susurró algo, pero las palabras fueron tragadas por el silencio opresivo. «Concéntrate», se recordó a sí mismo, obligando a su respiración a un ritmo constante. Necesitaba estar presente, cortar a través de la neblina de emoción y ansiedad que amenazaba con abrumarlo. El olor familiar y acre de antiséptico se mezclaba con el olor metálico de la sangre, creando un cóctel nauseabundo que colgaba pesadamente en el aire. El uniforme del soldado llevaba la insignia de una facción rival. Era un recordatorio de la naturaleza impredecible de la guerra, donde las alianzas cambiaban como arena y el enemigo podía convertirse en aliado en un abrir y cerrar de ojos. El cirujano principal tragó con dificultad, el nudo en su garganta constringiéndose mientras pensaba en las implicaciones. «Preparen para anestesia», instruyó, su voz firme, pero vaciló ligeramente, traicionando la batalla interna rugiendo dentro. El asistente más joven retrocedió un paso, manos temblando mientras ajustaban la máscara sobre el rostro del soldado. El cuerpo del hombre se estremeció involuntariamente, y por un momento, el cirujano sintió el peso de la responsabilidad presionando sobre él. Afuera, el retumbar distante de artillería comenzó a crecer, y las luces parpadearon ominosamente. Una breve pausa envolvió la habitación, como si el tiempo mismo contuviera el aliento en anticipación. Cada cirujano intercambió miradas nerviosas, sus respiraciones superficiales, corazones acelerándose a un ritmo tácito. Era un momento de miedo colectivo, un reconocimiento compartido del peligro que enfrentaban. «No me miren», murmuró el cirujano principal, más para sí mismo que para cualquier otro, mientras volvía su enfoque al soldado. Colocó su mano en el hombro del joven, un gesto fugaz de tranquilidad. «Estamos aquí para ayudarte». El asistente presionó la jeringa y el gas siseó suavemente.
Los ojos del soldado revolotearon, luego cayeron cerrados, rindiéndose a la oscuridad que lo envolvía. La habitación se sintió tanto más ligera como más pesada, la carga de lo desconocido, asentándose entre ellos como una niebla espesa. «Bisturí», exigió el cirujano, su voz cortando a través de la tensión. Otro asistente le entregó el instrumento y dejó que el metal frío se deslizara entre sus dedos. El momento se sintió suspendido en el tiempo mientras respiraba profundamente, su respiración atrapada bajo el peso del deber. Mientras hacía la primera incisión, el sonido de tela rasgándose era casi ensordecedor en el silencio. Hizo una mueca ante la vista de las lesiones del soldado, la carne marcada y desgarrada. Cada corte que hacía se sentía como una batalla contra el destino mismo, contra la inevitabilidad de la pérdida. La habitación pulsaba de urgencia, el aire espesándose con la intensidad de su misión compartida, pero una desesperación silenciosa se filtraba como una sombra amenazando con consumirlos. La concentración lo envolvió, aunque estaba entrelazada con los hilos invisibles de duda. ¿Podría salvar esta vida o se convertiría en otro testigo de la tragedia? El reloj seguía marcando, cada segundo un recordatorio de su propia fragilidad. «Más luz», instó, mientras se inclinaba más cerca, su ceño frunciéndose de concentración. El asistente ajustó la lámpara, inundando la mesa con una iluminación dura que proyectaba sombras marcadas a través de la habitación. El cuerpo del soldado yacía inmóvil, pero la tensión en el aire era palpable, una carga eléctrica que amenazaba con provocar un desastre. El sudor comenzó a formarse en la frente del cirujano, goteando por su sien en un flujo lento y constante. Lo limpió con el dorso de su mano, una pequeña distracción de la naturaleza abrumadora del momento. Con cada minuto que pasaba, la habitación se sentía más pequeña, las paredes cerrándose, como si la estructura misma del hospital fuera un recordatorio de su fragilidad en medio del caos de la guerra. Los sonidos de explosiones distantes continuaban resonando desde afuera, cada retumbar resonando profundamente dentro de su pecho. Era el latido de un mundo vuelto loco, pero aquí, en esta pequeña habitación, el tiempo parecía detenerse. El peso de la vida del soldado colgaba como un péndulo, balanceándose precariamente entre esperanza y desesperación. «Pinza», ordenó, su voz apenas por encima de un susurro. El asistente respondió, manos moviéndose rápidamente, pero sus ojos estaban muy abiertos de miedo, un reflejo del caos que residía justo más allá de su santuario. Todos eran agudamente conscientes de que su pequeña burbuja de seguridad era precaria, sostenida por los hilos más delgados. Mientras el procedimiento continuaba, el cirujano principal luchaba contra la marea creciente de incertidumbre. Sus manos se movían con precisión mecánica, pero su mente se arremolinaba con pensamientos del mundo exterior, de las explosiones retumbantes y los gritos distantes de los heridos. Cada puntada se sentía como una oración, un intento desesperado de reparar no solo la carne, sino el tejido mismo de la humanidad que parecía deshilacharse con cada momento que pasaba. Un fuerte estruendo resonó desde afuera, sacudiendo las paredes del hospital improvisado. Los asistentes se congelaron, ojos abiertos de par en par, respiraciones contenidas en anticipación colectiva. El corazón del cirujano principal se aceleró, pero se obligó a concentrarse, a ahogar el caos que amenazaba con invadir su santuario. «Sigan adelante», instó, su voz firme, aunque por dentro el pánico lo arañaba. El ritmo del procedimiento se reanudó, pero la tensión en la habitación había cambiado, a un pelo del desastre. Las manos del asistente temblaban mientras trabajaban, cada movimiento lleno del peso de la desesperación. Los minutos se estiraron en lo que se sintió como horas, y el aire se volvió espeso, con miedos no expresados. El cirujano principal sintió su propia respiración acelerarse, el corazón latiendo con el peso del momento. El soldado yacía bajo sus manos, una encarnación de esperanza y miedo, un testimonio viviente de la fragilidad de la vida en medio del caos de la guerra. Finalmente, con una puntada final, el procedimiento llegó a su conclusión. Se recostó, tomando una respiración profunda mientras examinaba el rostro pálido del soldado.
Un destello de alivio lo inundó. Sin embargo, estaba templado por el conocimiento de que la batalla estaba lejos de terminar. En el silencio que siguió, cada cirujano permaneció inmóvil, sus respiraciones mezclándose en el aire pesado. Habían triunfado sobre el momento, pero afuera el mundo continuaba temblando. El peso de lo que les esperaba colgaba en el aire, no expresado pero profundamente sentido. Los ojos del cirujano principal se desviaron hacia la ventana, donde las sombras danzaban en la luz que se desvanecía. Sabía que cada vida salvada era una pequeña victoria, pero el costo estaba grabado profundamente dentro de él. Los ecos de la guerra persistirían, persiguiendo sus éxitos mientras avanzaban hacia la noche incierta, sombras de esperanza y desesperación entrelazadas en el tejido de la humanidad. El reloj marcaba implacablemente, cada segundo un fuerte repique en la quietud. Afuera, el sol se hundía bajo en el cielo, proyectando largas sombras que se deslizaban hacia el hospital improvisado. El aire estaba espeso con el aroma de desinfectante, mezclado con el tenue olor a sudor y miedo. Un momento de silencio colgaba pesadamente, presionando sobre todos los presentes. Las manos enguantadas del cirujano trabajaban con precisión, pero temblaban ligeramente, una manifestación física de la tensión que llenaba la habitación. Las respiraciones del soldado se volvieron más superficiales, cada exhalación traicionando la urgencia cada vez más profunda de la situación. El cirujano principal podía sentir su corazón acelerarse, un ritmo sincopado que coincidía con las explosiones distantes. Cada estallido, un recordatorio de que no estaban a salvo, ni siquiera aquí en esta habitación. Su mente retrocedió a la última vez que había enfrentado una situación similar, cómo los sonidos de la guerra habían resonado en su mente mucho después de que se había cosido la última puntada. No se atrevía a pensar en el fracaso, las consecuencias eran demasiado graves. «Pinza», dijo el cirujano, su voz firme a pesar del tumulto interior. Las manos del asistente temblaron mientras pasaban la herramienta, el metal frío contra su piel húmeda. Los dedos del cirujano agarraron la pinza con fuerza, la sangre resumando a su alrededor, mientras luchaba contra el caos que amenazaba con envolverlo. El tiempo se sentía distorsionado, estirado como un hilo frágil, a punto de romperse. Miró el rostro del soldado, los ojos abiertos de par en par con miedo, suplicando por vida. Era una mirada que había visto demasiadas veces. Sin embargo, cada una se sentía como una daga en su corazón. El soldado no era un mero cuerpo. Era un hijo, un hermano, un amigo. El peso de la responsabilidad presionaba sobre el pecho del cirujano como una piedra, cada respiración un trabajo en sí mismo. En la esquina, el asistente se limpiaba la frente, el sudor mezclándose con la suciedad de la batalla. Los sonidos afuera crecieron más fuertes, los impactos cercanos sacudiendo las paredes de su santuario improvisado. Cada temblor enviaba una ola de ansiedad a través del pequeño equipo, un recordatorio silencioso de su situación precaria. La vacilación se filtró en sus movimientos y por un momento el cirujano sintió el aire volverse espeso con duda. «Concéntrate», se susurró a sí mismo, un mantra contra el miedo que se acercaba. No podía permitirse fallar ahora. Las vidas dependían de él. La mirada del soldado permanecía fija en él, una conexión tácita encendiendo la urgencia en sus venas. No era solo un cirujano, era una línea de vida tejida de esperanza y desesperación. Mientras continuaba trabajando, sintió el peso de las herramientas metálicas en sus manos, su familiaridad tanto reconfortante como desalentadora. El ritmo constante de sus movimientos era casi meditativo, un contrapunto al caos más allá de las delgadas paredes. Afuera, el mundo se estaba desmoronando. Sin embargo, aquí, en esta pequeña habitación, la vida pendía en un delicado equilibrio. Los minutos pasaban, indistinguibles unos de otros. El cuerpo del soldado yacía inmóvil, vulnerable bajo las manos del cirujano, cada puntada, como un hilo, en un tapiz del destino. El enfoque del cirujano se estrechó a un punto, el mundo exterior difuminándose en insignificancia. Sintió la tensión de los asistentes a su lado,
sus respiraciones contenidas con fuerza, un silencio colectivo amplificando la gravedad del momento. De repente, los sonidos de la batalla se acercaron más, las explosiones distantes transformándose en una cacofonía de caos. Las paredes temblaron cuando otro proyectil explotó cerca, enviando un temblor a través del suelo. Las manos del cirujano se sacudieron ligeramente, una respuesta involuntaria al mundo violento exterior. Vaciló, un latido de incertidumbre pulsando a través de él. «Sigue adelante», se instó a sí mismo, su voz un gruñido bajo contra el estruendo. La presión era palpable, espesando el aire a su alrededor. Podía sentir el pavor de sus asistentes, la forma en que sus ojos se dirigían a la puerta, deseando que permaneciera cerrada contra los horrores más allá. Respiró profundamente, el aire estéril apenas enmascarando el sabor del miedo que cubría su lengua. Mientras trabajaba, la mente del cirujano se desvió hacia las familias, esperando a sus seres queridos. Las madres, las esposas, los niños. Cada puntada era una promesa, una línea de vida lanzada a un mar turbulento de incertidumbre. No podía permitirse pensar en el fracaso. Tenía que creer que lo lograrían a través de esta noche. Entonces, en un momento de claridad aplastante, se dio cuenta de que el soldado en la mesa se estaba desvaneciendo. Las respiraciones llegaban con menos frecuencia y el ritmo antes constante comenzaba a fallar. El pánico surgió dentro de él, pero lo tragó, forzando la calma en sus manos temblorosas. Necesitaba actuar, atravesar la niebla de miedo que amenazaba con abrumarlo. «Más luz», ordenó, su voz más fuerte, exigiendo concentración. El asistente ajustó la lámpara, su resplandor iluminando la crudeza de la herida, un recordatorio crudo de su batalla contra el tiempo. Las respiraciones del soldado eran superficiales ahora, un susurro que se desvanecía de vida. El corazón del cirujano se aceleró de nuevo, sin querer reconocer la realidad que se acercaba de que podrían perderlo. Cada segundo se sentía como una eternidad. Podía sentir el sudor acumulándose en la nuca, los pinchazos de ansiedad chispeando en los bordes de su conciencia. Miró el reloj, sus manecillas burlándose de él con su movimiento lento y constante. «Vamos», pensó para sí mismo, suplicando al universo que el tiempo se estirara solo un poco más. Justo cuando la desesperación amenazaba con apoderarse, la puerta se abrió de golpe, el sonido de pasos apresurados rompiendo el silencio como un trueno. Un equipo de médicos enemigos, rostros sombríos y decididos, entró en la habitación, su presencia una sacudida de electricidad. El cirujano principal sintió un destello de sorpresa, pero rápidamente se transformó en una resolución feroz. Todos estaban aquí por la misma razón: la vida. «Tomen el control», dijo, haciéndose a un lado mientras los extraños se movían con eficiencia practicada. El aire cambió, la tensión derritiéndose en propósito. Mientras el médico enemigo principal tomaba la mano del soldado, el cirujano hizo una pausa, sintiendo el calor del momento cambiar de una manera que no había esperado. En ese breve intercambio, en medio del caos de la guerra, una respiración colectiva fue contenida. El soldado yacía allí, acunado en una red de conexión humana, más allá de la lealtad o la ideología. En ese quirófano ya no eran enemigos, sino un frente unificado contra la fragilidad de la vida misma. Mientras la operación continuaba, el reloj seguía marcando. Cada segundo un recordatorio de que todos estaban unidos por el mismo destino. El mundo exterior podría estar envuelto en llamas, pero aquí, en este pequeño santuario, la humanidad prevalecía en desafío silencioso contra el caos. El asistente presionó el gas en la máscara, el sonido del silbido llenando el aire, fusionándose con los suaves gemidos del soldado. El corazón del cirujano principal se aceleró mientras observaba el rostro del joven, buscando cualquier señal de alivio. En ese breve momento, sintió un destello de esperanza de que quizás, solo quizás, podrían salvarlo. Pero los ojos del soldado permanecieron vidriosos, derivando hacia un mundo donde el dolor estaba amortiguado y la realidad se sentía distante. La propia respiración del cirujano principal se volvió irregular,
cada inhalación un recordatorio de la perdición inminente fuera de las paredes del hospital improvisado. La luz tenue parpadeó de nuevo, proyectando sombras que danzaban ominosamente sobre sus rostros, como si la misma habitación estuviera criticando sus esfuerzos. Afuera, la artillería retumbaba con una ferocidad que hacía temblar las paredes. Era un sonido que resonaba a través de las mentes de aquellos dentro, un recordatorio constante de que la vida era precaria y el tiempo era un enemigo. Los pensamientos del cirujano principal se espiralizaban, atrapados entre la urgencia de la tarea a mano y el caos que se desarrollaba más allá del santuario del quirófano. «Quédate conmigo», susurró, aunque sabía que el soldado estaba alejándose cada vez más. El sudor se acumulaba en su frente y parpadeó rápidamente, luchando contra la marea invasora de desesperación que amenazaba con ahogarlo. Sus manos flotaban sobre el abdomen del soldado, las herramientas brillando en la luz tenue, pero su mente se sentía como una neblina brumosa, cada pensamiento luchando por atravesar la niebla densa. Los asistentes se movían en sincronía, una danza bien ensayada de desesperación. Trabajaban diligentemente, manos estabilizando instrumentos, limpiando gotas de sudor que se formaban en sus frentes, pero en su interior, cada uno de ellos luchaba contra sus propias emociones, miedo, confusión y un abrumador sentido de impotencia. Todos eran agudamente conscientes de que las vidas pendían en la balanza. Sin embargo, se sentían encadenados por el peso de sus propias limitaciones. «Corta», ordenó el cirujano principal, su voz un susurro áspero. La palabra colgó en el aire, un eco frágil de autoridad en medio del caos. El asistente obedeció, manos temblando mientras el bisturí se deslizaba a través de la piel, el sonido un recordatorio enfermizo de su sombría realidad. La sangre se acumulaba bajo la superficie, cada gota un testimonio de la urgencia del momento. Cada latido del corazón una cuenta regresiva. El silencio los envolvió, salvo por la respiración rítmica del soldado y los estallidos distantes afuera. El cirujano principal se inclinó más cerca, su rostro a meros centímetros de la herida abierta, el olor metálico de la sangre abrumando sus sentidos. Sintió el calor irradiar del cuerpo del soldado, una energía que no podía ignorar. Era un recordatorio de vida, de esperanza, y sin embargo se sentía tan frágil, tambaleándose al borde de la oscuridad. Los minutos se extendieron en una eternidad, y la tensión se tejió en la tela misma de la habitación. Los asistentes intercambiaron miradas furtivas, sus expresiones un lienzo de preocupación y determinación. El tiempo se difuminó, puntuado solo por el pitido del monitor, un recordatorio cruel de la fuerza menguante del soldado. Cada pitido se sentía como una advertencia, un recordatorio de que estaban perdiendo la batalla contra el destino. «Más luz», instó el cirujano principal, su voz apenas por encima de un susurro. Las sombras se arrastraron hacia las esquinas de la habitación, como si intentaran apagar la llama parpadeante de esperanza que aún ardía dentro de él. El asistente ajustó la lámpara, proyectando un resplandor duro sobre el campo quirúrgico. La luz iluminaba cada detalle del trabajo macabro, cada gota de sangre, cada corte y cada latido del corazón que colgaba en la balanza. Sus manos temblaron, no por miedo, sino por una necesidad profundamente arraigada de tener éxito. Se concentró en la tarea, cada movimiento deliberado y medido, como si pudiera hacer que el soldado sobreviviera a través de pura fuerza de voluntad. Afuera, el retumbar de la artillería se intensificó, y sintió las vibraciones reverberar a través del piso debajo de ellos, un recordatorio de que no solo estaban luchando por la vida del soldado, sino contra la marea misma de la guerra. «Manténlo firme», instruyó, su voz cargada de urgencia. El asistente asintió, ojos abiertos con determinación, manos agarrando firmemente los hombros del soldado. Los dedos del cirujano principal trabajaron rápidamente, navegando el paisaje de carne y hueso, cada movimiento una negociación delicada entre la vida y la muerte. El sudor goteaba de su frente, mezclándose con el ambiente estéril, un testimonio del peso del momento. Cada segundo se sentía como una eternidad,
el aire espeso con tensión. El zumbido de las luces era ensordecedor, puntuado solo por los ecos distantes del caos más allá de las paredes. Era un mundo que parecía tan lejano, pero tan increíblemente cerca. Con cada respiración, sentía al soldado deslizándose, el destello de vida atenuándose bajo el peso del miedo y la incertidumbre. Un golpe repentino resonó a través del edificio y el corazón del cirujano principal se paralizó. El rugido distante de la artillería cambió de tono, un sonido que se sentía demasiado cerca. Las luces parpadearon de nuevo, pero no podía permitirse perder el enfoque. El soldado en la mesa lo necesitaba. Cada latido del corazón era una súplica de supervivencia, un grito silencioso de ayuda. «Casi llegamos», murmuró, más para sí mismo que para cualquier otro. Las palabras apenas escaparon de sus labios, un mantra frágil para alejar la oscuridad que avanzaba. La realidad de su situación se asentó pesadamente sobre él. El conocimiento de que fuera de esas paredes, la vida se extinguía en un instante, pero aquí dentro estaban luchando por cada segundo precioso. Mientras cerraba la incisión final, el cuerpo del soldado se estremeció, un jadeo escapando de sus labios. En ese momento, el corazón del cirujano principal se aceleró, un destello de miedo encendiéndose en su pecho. Se inclinó más cerca, buscando señales de conciencia, desesperado por una conexión. Los ojos del soldado aletearon, y por un latido del corazón, se sintió como si el tiempo se detuviera. Sintió el peso de cada decisión presionando sobre él, la responsabilidad de la vida y la muerte descansando sobre sus hombros. El aire estaba espeso con lágrimas no derramadas, el silencio a su alrededor, un capullo de miedo compartido. Eran extraños en lados opuestos de una guerra, y sin embargo, en este momento, estaban unidos en su vulnerabilidad. «Quédate con nosotros», instó, su voz un susurro, apenas audible sobre el latido de su corazón. La mirada del soldado encontró la suya, un momento fugaz de claridad, y luego se desvaneció. La tensión en la habitación cambió, palpable, mientras el peso del mundo presionaba sobre todos ellos. Afuera, el retumbar de la artillería continuó, un recordatorio implacable del caos más allá. Pero dentro de esas paredes, el tiempo continuó su marcha lenta, cada segundo un testimonio de su lucha contra la desesperación. El cirujano principal respiró profundamente, estabilizado por el peso de su responsabilidad, sabiendo que dentro del silencio todavía estaban luchando por la vida. En esa habitación oscurecida, llena de los ecos distantes del conflicto, no eran solo doctores y soldados, eran seres humanos, navegando las fronteras frágiles entre la vida y la muerte, atrapados en el agarre implacable de la guerra, donde sanar a veces significaba tomar las decisiones más difíciles de todas. El silencio en la habitación era casi insoportable, puntuado solo por el retumbar distante de la artillería. Cada golpe afuera resonaba como un latido del corazón, sincronizándose con el pulso acelerado del cirujano. Respiró profundamente, el aire pesado con ansiedad, y se obligó a concentrarse en la tarea a mano. Podía sentir el peso de la vida del soldado presionando sobre él, cada decisión un momento de vida o muerte. Mientras trabajaba, el hedor de sangre y antiséptico invadía sus sentidos, mezclándose con el miedo que se aferraba al aire como una niebla espesa. De repente, hubo una conmoción en la entrada. El sonido de pasos apresurados atrajo todas las miradas, alejando su atención de la sombría tarea que se desarrollaba en la mesa. El cirujano principal se volvió, su corazón latiendo con fuerza mientras la puerta se abría de par en par. Entró un grupo de médicos, sus uniformes un contraste marcado con el caos que los rodeaba. Eran del otro lado, sin embargo. Aquí estaban, adentrándose en el corazón de la tormenta, con un aire de determinación que era casi palpable. El tiempo pareció ralentizarse. El cirujano principal fijó los ojos en uno de ellos, un joven de cabello oscuro, su expresión una mezcla de resolución y miedo. Por un breve momento, la tensión en la habitación cambió. El peso de su humanidad compartida colgaba pesado en el aire,
Los dos grupos, una vez adversarios, ahora estaban unidos por un objetivo común: salvar vidas. El cirujano principal tragó con dificultad, su garganta seca. «Necesitamos ayuda», dijo, su voz firme a pesar del tumulto dentro de él. Las palabras se sentían extrañas, un puente cruzando hacia territorio inexplorado. Los médicos enemigos avanzaron, sus movimientos practicados pero cautelosos. Comprendían lo que estaba en juego, los riesgos involucrados en entrar a este hospital improvisado. Sin embargo, se movían con propósito, sus ojos reflejando un compromiso profundamente arraigado con su llamado. Mientras los nuevos médicos se unían al caos, sus manos se movían con una calma inquietante. El cirujano principal observó mientras evaluaban rápidamente la situación. Una de ellas, una mujer de rasgos afilados y manos firmes, alcanzó un conjunto de instrumentos, sus dedos organizándolos hábilmente con precisión. Su enfoque era inquebrantable, un contraste marcado con las manos temblorosas del asistente, que solo momentos antes había estado abrumado por el miedo. El cirujano principal sintió un destello de esperanza encenderse dentro de él. Quizás juntos podrían navegar esta tormenta. Hizo un gesto hacia el paciente en la mesa, el soldado cuyas respiraciones se volvían más superficiales con cada momento que pasaba. «Está perdiendo demasiada sangre», instó, su voz elevándose ligeramente por encima de las explosiones distantes. «Necesitamos estabilizarlo ahora». La mujer asintió, sus ojos estrechándose en concentración. «Yo tomaré la pierna», dijo, su tono firme. El cirujano principal rápidamente cambió su postura, permitiéndole entrar. Su corazón se aceleró mientras la observaba trabajar. Había pasado años perfeccionando sus habilidades, pero en ese momento, presenciando su confianza, se sintió tanto vulnerable como empoderado. Juntos se movieron en un ritmo, una comprensión tácita guiando sus acciones. El cirujano principal sujetó con una pinza y ella suturó con cuidado meticuloso. El tiempo se extendió. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras el soldado luchaba contra la oscuridad que lo jalaba abajo. El aire estaba espeso con tensión e incluso en medio de la urgencia, un silencio los envolvió, roto solo por las respiraciones laboriosas del paciente. Afuera, las explosiones se acercaron, sacudiendo las paredes y reverberando a través de sus huesos. El cirujano principal sintió los temblores, un recordatorio del mundo más allá de esta habitación, un mundo empapado en violencia y caos. Podía sentir sus respiraciones volviéndose superficiales, como si el miedo al fracaso estuviera robando el mismo aire de sus pulmones. El rostro del soldado apareció ante él, los ojos suplicantes ahora nublados con dolor. Era una mirada que no podía ignorar, era una súplica que resonaba dentro de él. Trabajaron lado a lado, confiando en las habilidades del otro. Cada movimiento era deliberado, cada puntada un salvavidas. El cirujano principal podía sentir la tensión en el aire cambiar, transformándose en una determinación silenciosa. Los médicos del otro lado, una vez percibidos como enemigos, eran ahora aliados, su humanidad compartida uniéndolos en esta hora desesperada. Mientras trabajaban, la habitación se llenó con un sentido palpable de camaradería. Los ojos se encontraron, se intercambiaron asentimientos. Comunicaron silenciosamente, cada uno comprendiendo lo que estaba en juego en sus acciones. El joven médico de cabello oscuro tomó un momento para mirar al cirujano principal, su ceño fruncido, y la intensidad del momento colgó entre ellos. Era un reconocimiento compartido de la fragilidad de la vida, un testimonio de su compromiso. Los minutos se sintieron como horas. Con cada segundo que pasaba, la atmósfera se espesaba con urgencia. Las respiraciones del soldado se convirtieron en jadeos, y las manos del cirujano principal temblaron, luchando contra la marea creciente de pánico. Sujetó el último tejido con precisión, y la mujer junto a él ató las suturas, sus manos firmes como siempre. Finalmente retrocedieron, ambos respirando pesadamente, sus frentes resbaladizas con sudor. El soldado yacía allí, una figura frágil atrapada en el abrazo de la vida y la muerte, su pecho elevándose y cayendo en un ritmo delicado. El cirujano principal
sintió un peso levantarse de sus hombros. Un alivio momentáneo lo lavó, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Afuera, las explosiones continuaron sacudiendo la tierra. El aire vibraba con tensión. Sin embargo, dentro de esta habitación, por un momento fugaz había un sentido de calma. El cirujano principal fijó los ojos en el médico enemigo, sus manos manchadas con la misma sangre, sus corazones impulsados por el mismo deber. En ese silencio había una comprensión profunda, una realización de que más allá de los uniformes y la política, todos eran seres humanos, luchando contra la misma oscuridad. Mientras los sonidos distantes de la guerra resonaban a través de las paredes, el cirujano principal sintió su corazón desacelerarse, la adrenalina desvaneciéndose en una resolución silenciosa. Habían salvado una vida hoy, aunque solo fuera por un momento. Pero el peso de su realidad persistía, un recordatorio de que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. La habitación contuvo la respiración, esperando la próxima explosión, el próximo llamado a la acción, pero por ahora, en el silencio frágil que los envolvía, permanecieron juntos, unidos frente al caos.